Hola amigos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos una vez más al mejor blog de tatuajes de internet, el blog de Lucho. En esta ocasión es para mí un honor hablar sobre una personalidad que, fue un acontecimiento que pasó en esta semana, la semana pasada. Pues fue la muerte de el comandante y líder cubano, líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Pues en este episodio, a manera de un pequeño homenaje, voy a hablar sobre el significado de los tatuajes de Fidel Castro. Pues obviamente también voy a expresar lo que yo creo que Fidel Castro significa para Cuba y también para América Latina. De hecho, para el mundo. Vamos a empezar. Fidel Castro fue el líder de la Revolución Cubana. En este movimiento revolucionario, destacan personalidades como el propio Fidel Castro, el Che Guevara, y también encontramos a Camilo Cienfuegos, por ejemplo, y a Raúl Castro, el actual mandatario cubano. Lo que motivó a Fidel Castro a iniciar un movimiento armado fue que, en primer lugar, la isla cubana se encontraba bajo un corrupto régimen de un dictador llamado Batista. Este dictador, estaba bajo las órdenes de Estados Unidos. Básicamente era como un títere impuesto por Estados Unidos. Y este dictador dio un golpe de estado antes de que pudieran consumarse las elecciones democráticas en la isla cubana. Es de ahí que a raíz de este golpe de estado ejecutado por Batista, Fidel Castro se refugia en México y ahí conoce al Che Guevara y junto con otras personas lograron hacer un comando, un grupo armado que decidió tomar las armas y desconocer el gobierno impuesto por un golpe de estado del dictador Batista. Si las cosas hubieran funcionado bien con este dictador, nadie hubiera hecho nada, es decir, la gente hubiera estado contenta, pero resulta que durante la dictadura de Batista, Cuba era una especie de protectorado norteamericano y Cuba en esas épocas, estamos hablando algo así como de los años 50 hacia atrás, era prácticamente un lugar lleno de prostitución, un lugar lleno de corrupción, había drogas, mafias, burdeles, armas, violencia, alcohol. Básicamente era algo así como México, como lo que es hoy México, pero condensado y en los años 50 y en una isla. O sea, estaba muy cabrón, era una situación pésima y lamentable en la cual vivía la pobre gente en Cuba. Al iniciar la revolución cubana, más o menos este periodo de la lucha armada duró alrededor de 2 años. Al iniciar la lucha armada en el territorio cubano, esta lucha se prolongó aproximadamente durante 2 años, logró tener un desenlace en favor de los revolucionarios y Fidel Castro convirtió esta isla prácticamente en un país de primer mundo, es decir, hubo un cambio total en cómo era Cuba antes y después de Fidel Castro. Para empezar, Cuba es el primer país del continente americano en exterminar el analfabetismo, es decir, todos los cubanos saben leer y escribir. A pesar del bloqueo económico que hay sobre los cubanos, Cuba ha desarrollado 2 vacunas contra el cáncer. Es un país que no tiene los recursos, ya no digamos de México ni de Estados Unidos, sino de naciones pequeñas como por ejemplo Perú, Bolivia, Venezuela, y con esos pocos recursos están dando mucho de sí y están haciendo, tecnología de tercer mundo, pero con avances importantes en la medicina. Cuba también es uno de los países con más educación en todo el mundo. Cuba es un país que tiene aproximadamente un maestro por cada 10 alumnos, tiene la mayor cantidad de médicos titulados y que están ejerciendo la profesión en el mundo y tienen los mejores niveles de salud pública, tienen niveles de salud pública más altos que Estados Unidos, es decir, en ese sentido los cubanos sí tienen salud de primer mundo, estamos hablando que, al nivel de las potencias europeas. Por otro lado, Cuba significa también una patada en los huevos para Estados Unidos. Cuba es el único país del continente americano que es socialista, que puede considerarse independiente y no solo es eso.
Cuba es aliada de Rusia, es aliada del bloque pues comunista, del bloque comunista soviético, desde los años 60. Y bueno, pues fue Fidel Castro el que puso a Cuba en la mirada del mundo en la década de los 60, cuando, bueno, sucedió la crisis de misiles. Esto fue debido a que, bueno, Fidel Castro le dio permiso a la Unión Soviética de instalar misiles nucleares que, bueno, estaban contra su archienemigo Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría. Bueno, además cabe resaltar que los Estados Unidos han planeado cualquier cantidad de invasiones, han hecho bombardeos clandestinos, han hecho guerras sucias, han enviado comandos, han infectado plantíos, han desperdigado enfermedades virales dentro de la isla cubana. Hay documentos de esto, hechos por la CIA. Y bueno, Fidel Castro ha sido una persona que ha sobrevivido al menos a 630 intentos documentados de asesinato por parte de la CIA. Entonces, bueno, pues tengamos en cuenta que Fidel Castro podrá tener detractores, podrá tener gente a favor o en contra, pero pues las cosas que hizo realmente sí son de respeto. Realmente podrás quererlo o no quererlo, pero también hay que comprender que tienes que estar muy cabrón para no morir después de que la CIA y el ejército y el gobierno de Estados Unidos han intentado matarte durante más de 600 veces. Entonces Fidel Castro y Cuba sí son algo que merece mucho respeto. Y bueno, pues además de todo eso, híjole, es que de Fidel Castro y de Cuba podría hablar muchísimo, hay mucha información, pero bueno, a grandes rasgos, pues bueno, Fidel Castro también ha dado apoyo a varios países africanos en sus luchas por la independencia. Dentro de estos países africanos podemos encontrar a Sudáfrica, podemos encontrar a Angola, a el Congo. Y bueno, en buena medida la independencia y el desarrollo de los países africanos, pues bueno, pues ha sido en parte gracias al apoyo de Cuba. Es decir, Cuba es un país que tal vez no estamos acostumbrados a ver mucho en los noticieros internacionales, pues debido a que también existe un bloqueo de información por parte de Estados Unidos, pero Cuba, pues bueno, también ha hecho grandes aportaciones en la liberación de las minorías, en la liberación de los países oprimidos. Y bueno, pues eso también amerita mucho respeto, considerando que pues Estados Unidos es un país como de 300 millones de habitantes y en Cuba solo hay 11 millones de personas. Obviamente no se compara la cantidad de recursos que hay de un lado con la del otro, es David contra Goliat, pero bueno, pues sí, en definitiva Cuba es y Fidel Castro, bueno, pues sí son personajes y situaciones que ameritan mucho respeto y una gran admiración de mi parte al menos. Y bueno, pues ya para finalizar, evidentemente todo este significado de toda esta historia que les acabo de comentar, bueno, pues significan o todo esto radica o se representa en los tatuajes de Fidel Castro, que bueno, pues en resumidas cuentas, ya viéndolo de una manera conceptual, pues podemos identificar que bueno, los tatuajes de Fidel Castro significan socialismo, significan una Cuba, un país Cuba libre, significan libertad para América Latina, significan vete al infierno Estados Unidos, significan educación, significan cultura, significan salud, significan independencia y bueno, significan también una forma de hacer las cosas que no es corrupta, una forma de hacer las cosas que no está pues manipulada por el dinero, una forma de hacer las cosas que es la forma latinoamericana de hacer las cosas. Y bueno, pues esto ha sido todo en el blog de Lucho. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, un cordial saludo a el comandante Fidel Castro. Que descanse en paz. Nos vemos en el próximo videoblog para seguir hablando de tatuajes. Yo soy Lucho y nos vemos a la próxima.